Desde hace un año, un tal Matt Walsh publicó una película con el título ¿Qué es una mujer? Desde entonces apenas llegó a tener mucha fama hasta la semana pasada, en la cual el mismísimo Elon Musk, el dueño de Twitter y uno de los empresarios más exitosos de la actualidad, la haya recomendado en su perfil de Twitter, que cada padre debería ver esa película. Solo en una semana fue visto por más de 170 millones de personas. En ese documental se ve como Matt Walsh está investigando por medio de entrevistar a los expertos de la ideología de género cómo se define una mujer hoy en día. Y ahí está prácticamente mostrando cómo la locura de ideología de género no solamente está destruyendo a niños, a jóvenes, adolescentes, a deportistas femeninas, sino también a familias y prácticamente a toda la sociedad. Es recomendable el documental, puesto que durante su documental muestra que toda esa ideología de género es totalmente absurdo. Se puede entender que está bien odiado por muchas personas, por los que pelean por tal ideología absurda. Al mismo tiempo está alabado por los conservadores como uno de los pocos valientes que se atreven a pelear por la verdad. No es el único que es amado por muchos y al mismo tiempo odiado por muchos. Hay uno que es mucho más importante y mucho más crucial que cualquier periodista o político de cualquier época, pero no simplemente porque luchó por la verdad, sino más bien porque es la verdad. En el texto de hoy observamos a aquel quien para algunos es la roca de salvación, mientras para otros es la roca de escándalo. Hablamos de Jesucristo. Él es quien marca la diferencia. Es por medio de Él que nosotros somos salvados. Aparte de mostrarnos cómo Cristo por algunos es la roca de salvación, mientras para otros es la roca de escándalo, el texto de hoy que encontramos en 1 Pedro 2, 4 a 10, muestra el porqué de nuestra salvación en Cristo. En 1 Pedro 2, 4 a 10 encontramos dos razones por las que Dios nos ha salvado por medio de Cristo, la roca de salvación. Nos salvó para que seamos edificados y para que le proclamemos a Él. Debemos reconocer cómo es Dios en sus actitudes, en su carácter, y a base de este conocimiento servirle y proclamarle a Él. Dios quiere que veamos lo precioso que es el Evangelio, lo precioso que es Jesucristo, y hemos de reconocer el valor y la preciosidad de Jesús para poder vivir para Él y proclamarle a Él. Leemos ahora 1 Pedro 2, 4 a 10, donde encontramos estas dos razones por las que Dios nos ha salvado por medio de Cristo, la roca de salvación. 1 Pedro 2, 4 a 10. Dice así la palabra: y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros, los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados.
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. La primera razón por la que Dios nos ha salvado por medio de Cristo, la roca de salvación, se encuentra en los versículos 4 a 8, y es que somos salvados para ser edificados. Salvados para ser edificados. Desde hace 2 semanas analizamos los 3 primeros versículos del segundo capítulo, donde fuimos llamados a huir de las cosas mencionadas en el versículo 1 y en cambio tener esa adicción sana hacia la palabra, reconociendo nuestra dependencia hacia la palabra de Dios. Esta conciencia de nuestra dependencia debe guiarnos a leer su palabra con gusto y crecer de esa manera. Gracias al Evangelio sabemos de lo misericordioso que es el Señor, que nos debe motivar aún más a leer su palabra. Sea consciente de su bondad. El versículo 4 describe ahora que nosotros, como aquellos que han probado la bondad de Dios, los que han leído y experimentado lo bondadoso que es Jesús, podemos acercarnos a Él, que aquí se titula como una piedra viva. Una imagen que igual no es de todo claro a la primera y que necesita una explicación. Sobre todo porque Pedro menciona la imagen de la piedra o roca un total de 7 veces en los versículos de 4 a 8. En este pasaje siempre se refiere a Jesús, con la excepción del término piedras vivas en el versículo 5, en el cual se refiere a los creyentes. En el versículo 4, Jesús es llamado la piedra viva. En el versículo 6, la piedra angular preciosa prometida. En el versículo 7, la piedra que fue rechazada por los constructores y se convirtió en la piedra angular. Y en el versículo 8, una piedra o roca por la que tropiezan los incrédulos. Vamos a leer de nuevo los versículos 4 a 8, en los cuales nos enfocamos ahora en el primer punto. Y nos enfocamos en eso, en el uso de la palabra piedra o roca. Vamos a leer otra vez los versículos 4 a 8, observando el uso del término piedra o roca. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Aquí en el versículo 4, Jesús como piedra viva nos sirve de gran ejemplo, ya que en el versículo 5 también los receptores y por extensión nosotros somos llamados piedras vivas, como las cuales han de ser edificados a una casa espiritual. Es en este contexto en el que debemos interpretar el título de piedra viva para Cristo. La razón por la que Cristo es llamado vivo debería ser obvia, es porque murió pero resucitó. Y puesto que resucitó de entre los muertos, sigue vivo por toda la eternidad. Un buen contraste marcan los fundadores de religiones humanas que sentaron las bases para la falsa fe de muchas personas y que han estado descansando en sus tumbas durante cientos de años, ya sea el príncipe Siddhartha Gautama, considerado el fundador de la fe budista,
o Mahoma como fundador del Islam, son prácticamente piedras muertas sobre las que descansa toda la construcción mentirosa. No así Cristo. La diferencia más decisiva, por supuesto, es que Él es la única piedra angular elegida y preciosa por Dios, y es también el único que muestra el camino hacia el Padre. Pero además de ser el único fundamento verdadero, es también el único que está vivo, puesto que resucitó de entre los muertos. Cristo es nuestro fundamento vivo de la fe, sobre el que se construye nuestra fe. Del mismo modo, como la piedra angular orienta el muro de una casa y es por tanto la piedra más importante del edificio, Cristo es nuestra piedra angular que nos orienta a la dirección correcta en cómo vivir en nuestro día a día, en nuestro matrimonio, en cómo criar a nuestros hijos, en cómo trabajar, en cómo estudiar y sobre todo cómo tener la vida eterna. Él es el camino, el elegido de Dios. Pero, por desgracia, quien es precioso a los ojos de Dios no lo es necesariamente a los ojos de los hombres. Como todos sabemos, Jesús fue rechazado y desechado por la inmensa mayoría de su pueblo y de sus contemporáneos. Como consecuencia, se convirtió en una roca de escándalo para ellos, algo que Pedro desarrolla en el versículo 8. Sin embargo, aquí, en el versículo 4, se trata del ejemplo de Cristo como piedra viva que nos sirve de modelo. Como ya hemos visto en el último sermón, los destinatarios se sentían de una manera parecida como los destinatarios de la carta de Hebreos, echaban de menos a Jerusalén y también al templo. Sufrían porque han perdido sus familias, sus viviendas a causa de la persecución, porque creyeron en Jesucristo, por eso fueron echados y perseguidos. Por desgracia, aún no se habían dado cuenta de lo mucho más preciosa y sublime que es la iglesia como templo vivo, en comparación con el templo construido con piedras desde en aquel entonces en Jerusalén. Pedro se los muestra ahora con esos versículos, llamándoles a dejarse ser edificados como piedras vivas a una casa espiritual. A diferencia al Antiguo Testamento, donde Dios dejó construir un templo con piedras muertas que Él habitaba, nosotros como cristianos individuales debemos ahora representar un templo de Dios. Al igual que el templo existía para dar gloria al que lo habitaba, es decir, Dios, nosotros también debemos encontrar nuestra identidad en la entrega de nosotros mismos al que nos habita. Los destinatarios y por extensión también nosotros somos llamados aquí casa espiritual y sacerdocio santo, lo que subraya una vez más cómo debemos identificarnos. Como congregación debemos honrar a Dios. Esto solo funciona si cada miembro de la congregación, si tú y yo, vivimos una vida para su gloria. No podemos esperar que Dios esté contento con nosotros como congregación cuando nos reunimos los domingos o aquí o los miércoles en casa de Carlos y Olga para escuchar su palabra, adorarle a través de la oración y el canto y al mismo tiempo vivir una vida en familia o con los compañeros de trabajo durante la semana que está lejos de agradarle a Él. Así nos convertimos en hipócritas. Utiliza tus fuerzas, tiempo y oportunidades que Dios te da para ofrecer sacrificios espirituales que le sean aceptables. No solo el domingo por la mañana, sino todos los días. Aquí en el versículo 5 nos deja claro que solo podemos hacer esto a través de Jesús. Por nosotros mismos nunca seremos capaces de vivir ante Él de una manera que le agrade y le honra a Él.
Sin embargo, a través de Jesús, del poder del Evangelio y de su ejemplo, sí es posible. El rey David reconocía lo que le importa a Dios y por eso pide en el Salmo 19, 14, dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. David no estaba tan enfocado en lo exterior, sino en el interior, puesto que dice la meditación de mi corazón. ¿Quién ve la meditación en nuestro corazón? Nadie. Dios sí. Y la oración de David es que sean gratas a Dios. Lo que dices y lo que pasa en tu corazón es agradable a Dios. Convierte el Salmo 19, 14 en tu oración. Lamentablemente es posible estar en aparente servicio a Dios, ministerio durante semanas, meses, años o toda una vida y al mismo tiempo estar lejos de la verdadera adoración del corazón. Y así es posible que alguien que está en su lugar de trabajo, en la fábrica, en la oficina, en casa o en cualquier otro lugar, y dé más gloria a Dios que alguien que está en el ministerio a tiempo completo, sirviendo en la iglesia como pastor o otro oficio en la iglesia, y que aparentemente ha dado su vida a Dios, pero no le honra porque su corazón está lejos de Dios. Las apariencias engañan, pero a Dios no. A Dios no se puede engañar. No es como nosotros los humanos que solo vemos el exterior y no podemos ver el corazón. Dios mira el corazón y no podemos engañarle. Por desgracia es posible que demos una imagen bien piadosa a los demás mientras estemos lejos de Dios en nuestro corazón. Y entonces hacemos exactamente lo que Pedro nos dice que no deberíamos hacer en el versículo 1 del segundo capítulo que vimos desde hace 2 semanas. Y no hacemos lo que se nos dice que deberíamos hacer aquí en el versículo 5. Vivir una vida entregada a Cristo que honre a Dios. La actitud del corazón es crucial. Dicho esto, no significa que la obra misma no importa en absoluto. Es decir, mientras lo hagas con buena voluntad, lo demás no importa. No, la obra en sí también importa. Aunque se trata principalmente de la actitud, estamos llamados a buenas obras concretas que tienen un objetivo específico: la glorificación de Dios. Debemos honrar y glorificar a Dios. Por un lado, debemos hacerlo con nuestro corazón y con nuestra boca, pero por otro, debemos llevar a otros a glorificar a Dios a través de nuestras buenas obras. Pedro llama a esto en el versículo 12, donde dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. A partir del versículo 12, los destinatarios son llamados un total de 9 veces específicamente a ello, a hacer buenas obras, a ocuparse en buenas obras. En medio de tu vida cotidiana tienes la oportunidad y la responsabilidad de hacer sacrificios espirituales para Dios. Comienza el día orando para que Dios abre tus ojos y tu corazón a las buenas obras que puedes hacer para honrarle a Él y ser una bendición para aquellos que te rodean. En primer lugar, tu familia, después tus vecinos, tus compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia. Podemos ser de bendición para los demás por medio de las buenas obras y así honrándole a Él.
Como ya hemos visto, esto solo es posible mediante una fe viva en Jesús, que también se nos describe con más detalle aquí en los versículos 6 a 7a, donde dice: puesto se encuentra en la Escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pedro cita aquí a Isaías 28:16, sin entrar ahora en detalles sobre el contexto de Isaías 28, pero que seamos conscientes un poco de lo que pasaba en aquel entonces en el que se profetizó a Cristo Isaías. Israel se encontraba en un estado fatal. No querían saber nada de Dios. Isaías no tenía una tarea fácil a la hora de proclamar la palabra de Dios a ese pueblo. Incluso los sacerdotes y profetas, que en realidad tenían la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios y vivir una vida ejemplar correspondiente, eran más conocidos por su consumo de alcohol y se convirtieron en hipócritas. Realizaban su servicio borrachos y burlándose al mismo tiempo. No confiaban en Dios de ninguna manera, sino que se alabaron a sí mismos en su justicia propia y la seguridad en sí mismos. No querían oír hablar del juicio de Dios, y en medio de su seguridad en sí mismos llega la proclamación de la futura y preciosa piedra angular. Leamos ahora Isaías 28, los versículos 14 a 19. Isaías 28, los versículos 14 a 19, para entender el contexto en el cual se anuncia a Jesús. Aquí en Pedro el versículo 6 y en Isaías 28 es el versículo 16 que cita. Isaías 28, los versículos 14 a 19. Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol, cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis su holladero. Cuantas veces pase, os arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche, y será terrible espanto el comprender el mensaje. Todo el que confía en esta roca no será avergonzado, sino que estará seguro. Para nosotros que creemos, Él es la piedra angular preciosa. Para nosotros, Cristo es quien nos da la dirección de nuestra vida y es también la meta de nuestra vida. No queremos confiar en nosotros mismos, como lo hizo el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías y también en los tiempos de Pedro, y como lo hacen hoy los que no creen en Cristo. Nuestra fe en Cristo nos da el apoyo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Por medio de nuestra fe en Él, estamos justificados delante de Dios, no por nuestra justicia, sino por la suya. La situación cambia con los que no creen en Él, como continúa aquí en los versículos 7b a 8, donde dice: pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados.
Hay una leyenda, no sé si es verdad o no, por eso leyenda, pero cuando se dice que cuando se han construido el templo en Jerusalén, había una piedra bien grande que al principio no sabían qué hacer con ella, entonces la apartaron los constructores y se enfocaban en construir el templo, pero después de tiempo se daban cuenta que ninguna de las piedras que tenían ahí servía para hacer la piedra angular. Y buscaban, porque claro, en aquel entonces no se han fabricado las piedras como lo hacen hoy en día, sino tal como fueron. Entonces buscaban hasta el final usar justo esa piedra que desecharon al principio porque pensaban que no va a servir de nada, que fue la piedra perfecta para la construcción del templo, para servir como la piedra angular. No sé si es verdad, pero al final no importa porque solamente es una ilustración que sí es verdad, que Cristo sí fue desechado y se ha convertido en la piedra angular. Como lo mencioné al principio, lamentablemente el ser humano no suele valorar lo que Dios valora. El que es precioso a los ojos de Dios, por desgracia, no es necesariamente precioso a los ojos de nosotros, los humanos corruptos. Así fue y es con Jesús. Pedro se apoya de nuevo en el Antiguo Testamento al citar el Salmo 118, 22. Salmo 118 que dimos al principio del culto. Salmo 18, 22. Está citando aquí. En el Salmo 118 se alaba la gracia de Dios que ha mostrado una y otra vez a Israel y al salmista. Leamos los versículos 21 a 24. Dice así: Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Cristo marca la diferencia. Para los que creen en Él, es la roca y el fundamento de la vida. Los que, al contrario, lo desprecian y rechazan, caerán por Él. Como el pueblo de Israel, que tampoco temía a Dios, le desobedeció y fue advertido en consecuencia por el versículo 8, citado aquí por Pedro. Y esa cita se encuentra también en Isaías. Volvemos a Isaías, esta vez a Isaías 8, donde encontramos esa cita de Pedro en el versículo 8. Y vamos a leer Isaías 8, los versículos 11 a 15. Y ahí encontramos la cita en nuestro texto. Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo: no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Donde en Isaías 8 se dice que el Señor de los ejércitos es la piedra de tropiezo, Pedro se refiere aquí en el versículo 8 a Jesús. Por un lado, subraya así la deidad de Jesús, algo que los testigos de Jehová deberían escuchar, y al mismo tiempo deja claro que el que rechaza a Cristo, rechaza a Dios y caerá. Pedro subraya esto aquí, describiendo a Jesús como la piedra o roca de tropiezo para los incrédulos. Se trata sobre todo de los judíos incrédulos,
que juzgaron mal a Jesús y por eso no lo aceptaron como su piedra angular. Como sabemos, los destinatarios eran principalmente judíos cristianos, aunque también había gentiles entre ellos, pero la mayoría judíos cristianos, y las citas de Isaías también se refieren al Israel incrédulo. Por tanto, Pedro estaba hablando principalmente de los fariseos incrédulos y del resto del pueblo incrédulo de Israel en aquel tiempo. Ellos fueron los que se sintieron ofendidos por Cristo. ¿Ofendidos por qué? Porque no eran obedientes, como dice aquí en el versículo 8. Dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Cuando miramos la vida de Jesús, encontramos una abundancia de tales situaciones descritas, situaciones en las que Jesús fue rechazado por los fariseos porque señaló su corazón hipócrita y desobediente. Que el incrédulo se sienta ofendido por la verdad debido a su desobediencia a la palabra de Dios es comprensible y entendible. Y no solo eso, seguramente conoces al menos a una persona que está muy enojada con las verdades de la palabra de Dios porque le condena en su forma de vivir. Sin embargo, la siguiente afirmación, y para ello estaban también destinados, igual cuesta un poco de entender. ¿Ha predestinado Dios a algunos a la perdición? Se enseña aquí una predestinación doble, es decir, una predestinación para el infierno. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para abordar brevemente esas cuestiones. Primero, sí, Dios predestinó. Él predestinó antes de la fundación del mundo a algunos para salvación. Como podemos leer, por ejemplo, en Efesios 1. Por falta de tiempo no podemos profundizar más en esta verdad, sino más bien pasar a la pregunta que a menudo se hace en este punto, es decir, si Dios ha predestinado a los incrédulos de la misma manera que predestinó a sus hijos, solo que no a la salvación, sino a la condenación. Entonces, ¿se enseña la predestinación doble en este y otros pasajes de la Biblia? No. En el mejor de los casos, la predestinación doble es una conclusión lógica, humanamente hablando. Sin embargo, no se enseña en la Biblia, ni siquiera en este pasaje. Además, tampoco es lógico, porque si toda la raza humana ya ha sido juzgada a causa del pecado original de Adán, como se dice en Juan 3:18, es necesario predestinar individualmente a cada uno a la condenación si ya toda la humanidad está condenado. No es necesario. La predestinación a la fe sí es necesaria, porque no toda la humanidad será salvada. Pero como toda la humanidad, a causa de su pecado, pasaría la eternidad lejos de Dios, si Él no interviniera soberanamente, por eso sí es necesario predestinar y salvar a los suyos. Los demás ya están destinados a causa de su pecado, es decir, tenemos a toda la humanidad que está destinada para estar lejos de Dios en el infierno por toda una eternidad, pero Dios en su gracia y misericordia predestinó y eligió, y lo está haciendo cada día, salvando a los perdidos. Así que, como pueden notar, la preposición pre es la palabra clave. Todos son destinados, pero solo pocos son predestinados a la salvación. Si la predestinación doble fuera verdad y Pedro quisiera enseñar eso en este pasaje, habría añadido la preparación pre a la palabra destinados. No hay un solo lugar en toda la Escritura donde la palabra predestinado se refiera a aquellos que no son salvos.
Las 6 apariencias de esta palabra en el Nuevo Testamento se refiere cada una a aquellos que son salvos. Nadie está individualmente predestinado a ser eternamente condenado, pero todo el mundo está destinado a ser condenado por la eternidad que persiste en la desobediencia y la incredulidad hacia Dios. Pasemos ahora a los versículos 9 a 10 y veamos la segunda razón. Va a ser más breve que el primer punto. Vamos a ver la segunda razón por la que Dios nos ha salvado por medio de Cristo, la roca de salvación. Y la segunda razón es que somos salvados para proclamar a Dios. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Pedro acaba de hablar de los incrédulos y de quién es Jesús para ellos, con la declaración de apertura, pero vosotros. Está claro que los destinatarios marcan un contraste. No son como los incrédulos que por su desobediencia e incredulidad están destinados a pasar la eternidad, incluso ya la vida aquí lejos de Dios. Son generación escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Pedro no escatima aquí en describir su identidad. Si a esto añadimos las descripciones del versículo 5, queda claro que para Dios es importante que sus hijos comprendan quiénes son en realidad, es decir, que tengan claro su identidad, para que luego puedan entender cómo actuar y vivir de acuerdo a ella. Estas descripciones dejan claro: Dios ha salvado soberanamente al creyente escogiéndole antes de la fundación del mundo, para que el creyente le traiga gloria a Él, viviendo una vida de santificación. Ahora, con una connotación más personal, Dios te ha salvado a ti soberanamente, que crees en Él, habiéndote escogido antes de la fundación del mundo para que le traigas gloria a Él a través de tu vida de santificación. En el versículo 5 vimos que lo hacemos trayendo sacrificios espirituales por medio de Jesús, así que las buenas obras las hacemos por y a través de Jesús. Aquí en el versículo 9 aprendemos nuestra siguiente tarea, que debe ir mano a mano con las buenas obras. Dios te ha salvado para que vivas una vida para su gloria, proclamándole a Él, contando quién y cómo es. ¿Estás consciente de lo que Dios te ha salvado? Sin Él estabas y seguirías estando en la oscuridad total. Si quieres hablar con entusiasmo de Él, primero debes ser consciente de lo que te ha salvado y hacia lo que te ha salvado. Estábamos oscurecidos en nuestros pensamientos y familiarizados con las tinieblas de este mundo. Su luz maravillosa es exactamente lo contrario de las tinieblas del mundo. Necesitamos comprender cuán grande fue la acción salvadora de Dios hacia nosotros para que podamos entender su gracia hacia nosotros. Debemos ser conscientes de lo feos que éramos ante Él con nuestro pecado antes de que nos salvó. Tú y yo no teníamos nada que pudimos hacer para que Dios nos amase. Yo, que nací y viví en pecado, no podía mostrarle a Dios ni una sola razón para salvarme y amarme. Esto se le debo únicamente a su gracia. Cuando, ya lo conté en otro momento, cuando pregunté a Ana si quiere ser mi novia, esperaba por varias razones que ella va a responder algo como: bueno, déjame pensarlo bien, déjame orar por ello unas semanas y después te digo que sí o que no. Pero cuando le pregunté si quiere ser mi novia, dijo sí.
Y yo estaba un poco sorprendido. Vale, seguro que no quieres pensártelo antes o orar por ello, pero no, ya llevo semanas orando porque sabía que me vas a preguntar. Pero tenía razones, para no contaros toda mi vida, tenía razones para decir que no. Tenía muchas razones para decir que no. Aún así, dijo que sí. Dios tuvo muchas más razones para decir que no a nosotros y ninguna razón para decir sí. Aún así, nos salvó. Es solamente su gracia. No nos merecemos el cielo, no nos merecemos la salvación, es su gracia. Pero Pedro también quiere mostrar esto a sus hermanos y por ello se refiere aquí en el versículo 10 a Oseas 2:23, donde dice: la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Pedro les hace saber con citar a Oseas que la palabra profetizada se cumple en ellos como cristianos judíos. Dios se ha vuelto misericordiosamente hacia ellos y los ha hecho su pueblo, los suyos. Ni nosotros ni los destinatarios teníamos nada que demostrar que pudiera hacer que Dios nos amase. Es solo su gracia, su misericordia. Comprende la misericordia de Dios hacia ti y háblales de Él a los que Dios ha puesto en tu vida. Puedo que estás pensando, vale, está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hablo a los demás de Dios? Puesto que no les importa. A los compañeros de trabajo y en el instituto o los vecinos no les importa quién es Dios, ni siquiera tienen ganas de hablar de Él. Me acerco a mi compañero de trabajo y le digo, oye, quiero contarte algo sobre Dios. Bueno, podrías hacerlo, pero suele ser mucho más fácil. Y es cuando le conocemos realmente a Dios y a su pensamiento. Entonces nos es posible referirnos a Él en las conversaciones diarias. Una vez tuve una conversación con un cliente sobre el complicado nacimiento de nuestra hija Yemina. Cuando nació estaba muerta por 8 minutos, le reanimaron y al final ha podido respirar. Después de 7-8 minutos ha empezado a respirar y como os podéis imaginar fueron las 7-8 minutos más largas de mi vida. Pero Dios soberanamente nos ha regalado a nuestra hija, Yemina. Y fue en aquel momento en que hablaba con el cliente y por medio de contarle eso, podía señalar cómo estaba orando en esos minutos a Dios que nos dé misericordia y nos regala a nuestra hija. Y pude señalar la soberanía de Dios y le pude mostrar a ese cliente quién es Dios. Entonces la conversación de hablar sobre mi hija después acabó en el Evangelio. Y es así como podemos hablarles a los demás de Dios. No importa cuál sea el tema, ya sea el aborto provocado, la ideología de género, o incluso las actitudes laborales, o el trato con un superior, o el bullying, lo que sea. En el día a día nos encontramos con muchísimas situaciones de injusticia, de cosas que son mal, y tenemos la oportunidad de mostrar lo que es bueno, que al final se encuentra en Dios mismo. Podemos señalar cómo es Él y cómo piensa sobre estos temas. Por supuesto, eso solo funciona si lo conocemos lo suficiente. El encargo de Dios de proclamarle a Él no se refiere únicamente al ministerio del púlpito, es decir, los domingos por la mañana, desde aquí, sino que puede y debe ser el contenido de nuestras conversaciones de una manera natural, con la misma naturalidad con la que hablamos de nuestra familia,
o de nuestras aficiones en el trabajo o del fútbol o lo que sea, también deberíamos poder hablarles de Dios. Hoy vimos 2 razones por las que Dios nos ha salvado por medio de Cristo, la roca de salvación. Primero, nos salvó para que seamos edificados a una casa espiritual, y segundo, nos salvó para que le proclamamos a Él. Sin embargo, hay personas para las que Cristo todavía no se ha convertido en la roca de salvación, sino todavía es su roca de escándalo. Si tú eres una de esas personas, te ruego que te arrepientes y que huyes a Él, a Cristo, Dios encarnado, quien vivió una vida perfecta, sin haber pecado ni una sola vez. Ni siquiera tuvo un pensamiento pecaminoso. Él fue toda una bendición para los demás. Ha vivido la vida perfecta y se ha convertido en el Cordero de Dios. Él sufrió en la cruz por nosotros, ha pagado por nuestros pecados. Murió, pero no se quedó en la tumba, sino resucitó. Si tú todavía no conoces a Cristo como la roca de tu salvación, te ruego que te arrepientes de tus pecados y que huyes a Cristo, que encuentras perdón de tus pecados y paz para con Dios, no solo para esta vida, sino por toda una eternidad. Oremos juntos para que seamos conscientes de lo precioso que es el Señor para nosotros, y oramos también para que tengamos la oportunidad y la valentía de proclamarle a Él en sus atributos, que hablemos de Él con naturalidad y que las personas que nos rodean lleguen a conocer a Dios a través de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Cristo, que por el hecho de que te has convertido en la roca de salvación para nosotros. Nuestra salvación se apoya en ti. Tú eres el que nos ha salvado y el que nos está esperando. Ya tenemos ganas de pasar toda una eternidad contigo, y al mismo tiempo te rogamos que nos ayudes a ser edificados a una casa espiritual, aquí como Iglesia Bíblica de Santiago, que seamos una iglesia que te adore a ti. También te pedimos que nos ayudes a la hora de evangelizar, de proclamarte a ti, de explicar a los demás quién eres tú y explicarles el Evangelio, cómo uno puede ser salvo. No somos salvos porque somos mejor que los demás, no, es solamente tu gracia y queremos darte las gracias por ella. Y al mismo tiempo te rogamos que obres por medio de tu Espíritu Santo en los corazones de aquellos que todavía no te conocen. Para ellos todavía eres la roca de escándalo, y rogamos que te conviertes en roca de salvación también para ellos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.